Hola a todas y a todos, bienvenida y bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Rust, donde vamos a hablar de los traits. Un trait va a indicar al compilador una funcionalidad que tendrá un tipo de datos en particular y que puede compartir con otros tipos de datos. Podemos usar traits para definir el comportamiento compartido de una manera abstracta. Incluso podemos usar los traits para especificar que un tipo genérico puede ser cualquier tipo que cumpla esa funcionalidad, que tenga ese cierto comportamiento definido por el trait. Los traits son similares a una característica que presentan otros lenguajes de programación llamada interface o interfaz, como por ejemplo Java, aunque con algunas diferencias. Si definimos el comportamiento de un tipo de datos como los métodos que podemos invocar de ese tipo de datos en particular, diferentes tipos de datos van a compartir el mismo comportamiento si podemos llamar a los mismos métodos en todos esos tipos de datos. Las definiciones de los traits nos van a permitir que diferentes tipos de datos compartan un mismo comportamiento. Y estas explicaciones están muy bien, pero vamos con un ejemplo que nos ayuda a entenderlo. Para ello, lo primero que voy a definir es el propio trait. Voy a poner, ¿veis? Pub trait y voy a llamar resumen, una especie de definición, como veis, de un tipo de dato. Pero voy a definir ahora las funciones que va a implementar. Entonces voy a poner la función resumir. Para ello defino la referencia a self, obviamente, y que va a devolver un tipo de dato string. Y no defino nada más, pongo punto y coma. Con esto lo que estoy obligando es que todos los tipos de datos que implementen resumen tendrán que redefinir, tendrán que sobreescribir este método resumir. ¿Veis? Estoy definiendo ahora un tipo de dato noticia, que va a estar compuesto por 4 cadenas. Vamos a poner string, o sea, titular de tipo público y string, localidad, también de tipo string, tengo aquí puesto, perdón, un punto y coma, es una coma. Vamos a poner pues el autor y vamos a poner el contenido de la noticia. 4 campos de tipo cadena. ¿Veis? Un tipo de dato que estamos definiendo, una estructura que estamos nosotros definiendo. Nosotros ahora definiríamos que esa estructura implementa resumen. Para ello, veis, implementar resumen for noticia. Y ahora tendría que redefinir esto y que me marque un error hasta que yo no redefina, no sobreescriba el método resumir. Entonces pongo resumir con la referencia a self, que devuelve un tipo de datos string, como hemos indicado, pero ahora ya abro llave y hago la definición de ese método en particular para este tipo de datos. Voy a llamar a la directiva format y bueno, voy a mostrar un mensaje, pues un resumen de la noticia. Podría poner, por ejemplo, el titular y por quién estaba hecho y dónde estaba hecho. Voy a poner con ese formato. Entonces ahora como parámetros, pues self.titular, self.autor y self.localidad. Eso me va a mostrar un pequeño resumen de esa noticia. No me va a mostrar el contenido, me va a mostrar un resumen con el formato que yo he indicado. Pero ese mismo método, el resumir, se lo podemos aplicar a otro tipo de datos totalmente diferentes, aunque no tengan la misma herencia, no tengan nada que ver un tipo de dato con otro. Pub, struct, voy a llamar, por ejemplo, tweet. Vamos a hablar ahora de una noticia y un tweet. Son algo similar, pero no tienen nada que ver en su definición. Un tweet va a estar formado pues, por 4 campos, voy a poner 2 cadenas, el usuario que lo hace, el contenido de ese tweet y luego haremos 2 de tipo booleano, que va a ser pues si es una respuesta o si es un retweet. Entonces, yo puedo hacer un resumen tanto de una noticia como de un tweet. Tendrán formatos totalmente diferentes, son estructuras totalmente diferentes, pero para ello tengo que implementar también resumen para este tipo de datos. Entonces, impl resume for tweet y ahora aquí tengo que redefinir, sobreescribir el método resumir. ¿Veis? Lo mismo como parámetro self y devuelve string. Y ahora, pues bueno, con format, con la directiva format, pues voy a dar formato a ese mensaje que quiero devolver, que no tendrá nada que ver con el que he hecho anteriormente. Aquí voy a poner, pues bueno, el autor, 2 puntos y el contenido de su tweet. Entonces, yo ahora puedo tener datos, o sea, objetos,
variables de estas estructuras que van a instanciar estas estructuras y que no tienen nada que ver, pero que sí van a implementar el método resumir. ¿Vale? Para ello, lo primero que voy a hacer, ¿veis? Voy a hacer un let para definir una variable y vamos a hacer tweet, una variable de la estructura correspondiente a la estructura tweet, donde le voy a dar valor pues, a cada uno de esos 4 campos que componían la estructura. Usuario. Pues, me voy a poner ahora, pues yo mismo, voy a poner Luis. Ahora iremos rellenando cada uno de estos campos, dándole valor a esos campos, inicializando el contenido. Voy a poner una cadena de ejemplos. Si por ejemplo me encanta Rust. Una respuesta que no es en este caso no es una respuesta. Voy a poner que no es ni una respuesta ni tampoco es un retweet, sino que es un tweet mío propio. ¿Vale? Y con esto ya estaría creado esta variable. Pues yo puedo llamar al método, ¿veis? println, donde ahora yo muestro el mensaje que yo quiera con este formato, donde, no sé, voy a poner, por ejemplo, un nuevo tweet, 2 puntos, voy a poner las llaves para indicar que ahí vamos a dar nosotros una cadena, y esa cadena va a ser tweet.resumir. Ahí invoco el método resumir. Entonces, pues yo ahora podría fácilmente ejecutarlo mediante cargo RAM. Y veis como ahí tengo un nuevo tweet, 2 puntos, Luis, me encanta Rust. ¿Veis? Hemos utilizado el método resumir de esa estructura, o la función resumir aplicada a esa estructura. Pues lo mismo vamos a hacer ahora con una del tipo noticia. Ahí defino noticia minúscula como una variable del tipo struct, noticia que hemos definido nosotros anteriormente. Y pues tendré que inicializar cada uno de esos valores que lo componen. Como titular, bueno, una cadena de ejemplo cualquiera. No se me ocurre ninguna, voy a poner el titular mismo de la noticia, o de esta noticia. Vamos a ir rellenando con unos valores arbitrarios, unos valores random, estos campos que componen la estructura. El autor, la localidad, me doy cuenta que he puesto al revés, disculpad, pero bueno, voy a puesto en autor Granada, me parece que no es lo más correcto, y voy a poner mi nombre, y en la localidad sí voy a poner que es la cadena Granada. Y ya pues solo me queda un último campo, aquí podemos mirar, y es pues el contenido de esa noticia, que luego no se va a mostrar en el resumen. Hemos visto que en el formato del resumen no se mostraba. Bueno, ahí pues tendríamos el texto que fuera. Voy a poner un texto de ejemplo. Este es el contenido de esta estupenda noticia. Vale, entonces nosotros ahora podemos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente con la otra variable. Voy a utilizar el método println, o la directiva mejor dicho, println exclamación. Voy a poner un formato, voy a mostrar una nueva noticia, 2 puntos, por ejemplo, y las llaves para indicar que vamos a rellenar con la cadena que vamos a expresar ahora, y va a ser noticia.resumir. Y voy a ejecutar. Bueno, aquí tengo pero he puesto en un sitio incorrecto, debajo fuera de la llave, lo pongo bien. Vamos a ejecutar con el cargo RAM, y ahí tenéis, ¿veis? Cómo aparece esos 2 textos correspondientes a cada una de esas 2 variables correspondientes a estructuras que no tienen nada que ver, pero que ambas implementan ese trait, ese rasgo que nos permite tener esos métodos comunes, que compartan ese mismo comportamiento. También podemos darle un valor por defecto a estos métodos, a ese comportamiento, y redefinirlo solo en el caso en que nos interese.
Para ello, pues bueno, vamos aquí al trait y en vez de dejar esa función solo, esa cabecera, cojo, abro mi llave y defino una función por defecto. Ahí sería pues, la función que yo quisiera que hiciera por defecto. Voy a poner, por ejemplo, que devuelva una cadena cualquiera. Por ejemplo, lees más y punto suspensivo. Entonces, si yo no redefino ese método, pues se ejecutará este. Si no, seguirá ejecutándose el correspondiente. Por ejemplo, si yo ahora mismo ejecuto tal como estaba el programa, pues tengo el mismo resultado que antes. ¿Por qué? Porque he redefinido, tanto para la estructura de noticias como para la estructura tweet, yo tengo redefinido resumen, en este caso el método resumir. ¿De acuerdo? Pero si yo elimino de una de ellas esa redefinición, yo digo que tweet, o sea, que resumen está implementado para tweet, pero no redefino el método, voy a ver que si ejecuto, veis cómo me sale lo de leer más. ¿Veis? No se ejecuta el método anteriormente. Entonces esto es algo muy interesante porque podemos definir a veces valores por defecto y heredarán ese, y cuando no nos interese podemos hacer el contrario. Vamos a hacer un ejemplo trabajando con esto. Voy a tener, por ejemplo, resumir, ¿veis? Que hemos definido, y voy a tener resumir autor. Vamos a tener dos métodos. Uno va a ser ya con un valor por defecto y otro no va a tener valor por defecto. Resumir autor, ¿veis? Va a tener a self, voy a poner que va a devolver una cadena, pero no vamos a definir un valor. Lo que va a obligar, si yo no hago esto, va a obligar a que todas aquellas estructuras que implementen resumen van a tener que redefinir este método. Leer más lo voy a variar y lo que vamos a hacer es que va a llamar a resumir autor. Para ello pongo leer más de llave punto suspensivo y aquí voy a hacer que esa cadena sea self.resumirAutor. O sea, donde esté aplicándose resumir, pues vamos a llamar a ese mismo objeto, vamos a llamar a resumir autor. Vamos a hacer una referencia a él. Vamos a ponerlo bien, voy a utilizar format, aquí no es una cadena. Y bueno, lo que voy a hacer para simplificarlo, para no tener que hacerlo en los dos tipos de datos, pues voy a eliminar uno de ellos. Ya hemos hecho las noticias. Bueno, ya veis que está aquí todo en rojo, obviamente. ¿Por qué? Porque no, ahora mismo no redefinimos esos métodos en las estructuras que teníamos definido antes. ¿No veis? Ni en noticias ni en tweet está redefinido resumir autor. Por eso tengo esto en rojo y si le doy, veis como he compilado rápido y me sale el mensaje de que no está redefinido el método resumir autor. Por ello yo voy a hacer eso. Voy a coger y voy a eliminar uno de los dos tipos de datos. En este caso voy a eliminar noticias y me voy a centrar nada más que en hacer el de tweet. Hemos comprobado antes su valor, no es necesario seguir. Voy a eliminar toda la parte referente a noticias. Entonces, ahora en la implementación de resumen para la estructura tweet, lo que tengo que hacer es redefinir aquellos métodos que no estén redefinidos y dejar los que están definidos si me interesan. En este caso, si me interesa, voy a hacer que resumir sea el que ya está definido, sin embargo, resumir autor es el que yo voy a redefinir, voy a sobreescribir. Para ello, ¿veis? Digo que va a devolver una cadena con formato. Vamos a poner el formato, voy a poner la arroba, las llaves para determinar la cadena, y la cadena va a ser el nombre del usuario que escribe ese tweet. ¿Vale? Con esto estaría correcto, pues porque, perdón, no he puesto bien la paréntesis, pues porque resumir ya lo tenemos por el valor por defecto que hemos definido en ese trait de resumen. Entonces, yo ahora aquí puedo dejar esto y no hay ningún problema, pero fijaros, un nuevo tweet, leer más de @Luis. ¿Por qué? Porque la función tweet.resumir, recuerdo que arriba habíamos definido que a su vez invoca a resumir autor. Bueno, esto nos da mucho juego, pero vamos a ver ahora también para cómo sirven los traits cuando vamos a utilizarlos como parámetros de funciones. Yo voy a definir una función, por ejemplo, notificar, y digo que es, voy a llamarlo, por ejemplo, ítem. ¿Y de qué tipo va a ser? Pues de tipo que implemente resumen. O sea, con esto quiere decir que va a admitir cualquier tipo, pero tiene que implementar resumen. Y entonces yo aquí, por ejemplo, puedo llamar al método resumir o resumir autor. Bueno, entonces, ¿cuándo podemos utilizar los traits para
que sean parámetros de funciones, ya que obligamos a que da igual la estructura que sea, pero que tienen que tener definida ese trait y pueden ejecutarlo, aunque tengan tipos distintos. Entonces aquí hago mi printnl, última hora y muestro ítem.resumir. Esto sirve para cualquier tipo de dato que implemente el resumen. Y aquí veis cómo invoco a la función notificar, le voy a pasar tweet, que al fin y al cabo implementa, la referencia a tweet, y entonces yo puedo ejecutar con mi correspondiente cargo RAM, y ahí veis como última hora, 2 puntos, la smart de Luis. ¿Veis? Lo hemos hecho mediante ese atributo, o sea, ese parámetro que implementaba ese trait. Pero también podemos utilizar en la definición de tipo de datos abstracta que vimos anteriormente, mezclándola con esto de los traits. Entonces voy a poner que notificar para un tipo de dato T que sea resumen. ¿Veis? Que implemente resumen. Entonces simplemente ítem va a ser una referencia a T. Ese sería el otro tipo de definición que podemos hacer, cada uno la que más le guste. Y obtenemos el mismo resultado. Y esto ha sido todo. Espero que los traits os hayan resultado interesantes y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.